Bendiciones, espero que tengas un excelente domingo. Una vez más, aquí estamos, Impregnados, comunidad de fe, una iglesia en casa, un mensaje para tu vida. De verdad que estamos muy agradecidos en esta serie que se llama Perfectos Imperfectos. De verdad que es una gran bendición, una gran emoción que nos da ver cómo se recibe, cómo llega, cómo los que están ahí ven cada short, cada reel, cada video, cada predicación completa. Y bueno, para nosotros es un privilegio. Hoy tenemos una palabra que se titula En el cuadrilátero. Y usted dirá, bueno, sí, hay la miniatura es una pose de lucha, una pose ahí de frenteo, de cosas, pero en esta vida que estamos viviendo, en estos tiempos, en este siglo, y creo que los siglos anteriores, y ahí veremos una historia, haya sido diferente, ¿verdad? Sea más suave, pero sí te puedo decir que vivimos, o pareciera que vivimos, o muchas veces sentimos que vivimos en un cuadrilátero, que vivimos ahí, tú sabes, dando la cosa, luchándola, dándole, salimos a la calle. Por eso es que hay un síndrome muchas veces del domingo, del día lunes, el síndrome del día lunes, que es, o el síndrome, disculpa, del domingo en la noche, que afecta a los días lunes. ¿Por qué? Porque es un síndrome que sentimos muchos, o hemos sentido, de que nos da un guayabo los domingos en la noche, que empezamos a pensar el lunes y empezamos a decir, wow, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, que viene esto, que viene lo otro, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro. Y sí, es rudo, es retador, por lo mínimo, retadores. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en medio de toda esta lucha, Dios siempre va a tener una respuesta, Dios siempre tiene una cápsula de bendición, de alivio, de una palabra certera, ¿sabes? Y personal. Y hablando en esta semana y viendo lo que pasa día tras día en el mundo, yo decía, Señor, es que si estamos metidos en un ring, muchas veces creemos que como la situación, el mundo, las circunstancias nos metieron en ese ring, es directamente para pelearnos, ¿verdad? Es directamente para soltar una mano, o esto y lo otro. Y muchas veces no es así. Y como lo enfrentamos de esa manera, y como el mundo quiere llevarnos a su terreno de juego, que es dar, que es golpear, que es maltratar, que es saltar, y esto, y como muchas veces somos perfectamente imperfectos, entonces, wow, todo el mundo es como un todos contra todos, es como que tú ves que la familia se tira entre la familia, los amigos entre los amigos, muchas veces, bueno, con los desconocidos, muchísimo más. Siempre estamos buscando un enemigo, siempre estamos buscando a quién atacar. Y creo, iglesia, que, pero tengo la certeza, no lo creo, sino que tengo la certeza de que el plan de Dios no es ese para nuestra vida. La palabra dice que bendice al que te maldice, que es muy fácil amar al que te ama, es muy fácil querer al que te quiere, lógicamente, pero wow, qué tremendo es cuando empezamos a hacer una sociedad en Cristo, en un reino diferente, un reino que tiene otras reglas, un reino que aquel que te lastima tiene un por qué te está lastimando, y tener la suficiente madurez espiritual y emocional para decir, hey, este me está maltratando por esto, no es personal hacia mí. Entonces en mi vida no puede caber un rencor, porque no es personal. Y como no es personal, ¿por qué le voy a tener un rencor? Y en la palabra hay ejemplo de esto. ¿Sabes? David es un hombre en este punto de la historia, en 1 Samuel 24, un hombre que había pasado de ser pastor de ovejas a ser el principal guerrero de Israel, matar a Goliat, siendo pastor. Venía de ser ya no solamente el principal guerrero, sino que ser el orgullo de una nación, y al mismo tiempo ser el yerno del rey, o sea, que estaba casado con la hija del rey, que es Milca. Y en todo esto ser el mejor amigo
del hijo del rey, que era Jonatán. Entonces, mira este tipo que está metido en todo esto, pero a través de los rumores de la gente, del campo de batalla de la gente, que empezaron a decir, bueno, Saúl, que era el rey, mata a sus miles, pero David mata a sus 10.000. David mata a 10.000, mientras que Saúl mata a 1.000. Entonces eso llegó a oído del rey. Entonces, como el rey dijo, bueno, esto es una competencia, estoy en el cuadrilátero, ¿qué voy a hacer? Voy a golpear a mi contrincante, que es David. Y David, que había sido leal al rey, en un momento turbio, tiene que escapar y salir huyendo. Y empieza a vagar 7 años David huyendo del rey. Entonces, cuando David se juntó con un poco de hombres, ¿verdad?, que se le unieron a él, hombres que también habían tenido que huir de sus casas por diversos motivos, empieza a tener gente de repente que no era tan agradable, pero amargada, pero que empezaron a creer en los ideales. Porque acuérdense, David ya había sido ungido. David a los 15, 16, 17 años ya había sido ungido para ser el próximo rey por parte de Dios, porque Saúl había pecado. Entonces Saúl empieza a ver que David tenía una gracia diferente, que él había conocido esa gracia, que David tenía lo que era ese don de Dios, que ya él lo había sentido, ya no lo tenía. Entonces ya David era su gran enemigo en este campo de batalla, donde este cuadrilátero, en este hexágono, donde tenía que lanzar y matarlo. Entonces esta gente pasaba los días peleando, escondiéndose, moviéndose en aquellos parajes, en aquellos lugares desérticos. Entonces, en medio de todo este proceso, esto está en 1 Samuel capítulo 24, en medio de todo esto, Saúl estaba guerreando contra los enemigos de Israel y se enteró que David estaba en la zona donde él estaba guerreando, en esa zona desértica, por lo que se apresuró con 300 hombres en ir a buscarle con la intención de matarle. Con la intención, porque yo hice mi resumen allí, con la intención de matarle. David, Saúl estaba vuelto loco y estaba peleando en el frente contra los enemigos de Israel, pero él volteó y dijo, ¿sabes qué? Si David está en esos lugares desérticos, yo voy con él. Entonces consumieron con mucha fatiga la zona donde estaba David, que era la parte alta del desierto, en las cumbres donde solo se atrevían a estar las cabras. Todos sabemos que las cabras son animales que tienen mucha estabilidad y equilibrio cuando están en los peñascos, o sea, en un sitio inhóspito donde están. Pero se le hace tarde a Saúl, se le hace noche y sus hombres empiezan a buscar unas cuevas. Pero adivinen quién vivía en las cuevas, en esos lugares inhóspitos. David estaba ahí. Pero Saúl no estaba solo. Dentro de la cueva estaba David y sus hombres. Pero como la cueva era profunda y estaba oscuro, no se dieron cuenta. Entonces ni Saúl ni los hombres. Los hombres de David intentaron convencerle, empezaron a decir, como esta gente era de guerra, esta gente dijeron, ¿sabes qué? Acaba esto, ya tú vas a ser el rey, mata a David. Mata a Saúl, disculpa. David le dice eso a David, mata a Saúl. Quisieron meter a David en el cuadrilátero, diciendo, si él te está buscando matar a ti, tú mátalo primero. Es lógico. ¿Verdad? Y muchas veces nos agarramos y decimos, bueno, pero lo que estamos haciendo es lógico o no. Sí es lógico, claro que es lógico. Pero, mira que está a tu lado ahí, pero, hay un pero, que no es la lógica del cielo, no es la lógica de Dios. Y David sabía eso. Y muchas veces, iglesia, tenemos que ser como David, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, tenemos que ser como Cristo. Y Cristo está por encima de lo que hubiera hecho David, porque Cristo es Dios. Entonces, ¿qué hubiera hecho Cristo? Pon la otra mejilla. ¿Qué hubiera hecho Cristo? ¡Ey, cuidado! No pagues mal por mal. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo un proceso.
Y tu pasado no es igual que él. Y tú lo que has vivido no es lo mismo que ha vivido el otro. Y todos podemos conocer a Cristo, pero no hemos llegado de la misma forma y no hemos pasado los mismos procesos. Y entender eso es tener tanta empatía que cuando vemos a otros caer, no estamos señalando, no estamos juzgando y no estamos metiéndole el pie, sino al contrario, estamos diciendo, hey, es necesario. ¡Ey! Aquí está mi mano. ¡Ey! No estás solo. ¡Ey! Y cuando te pone a alguien como un contrincante, decir, ¡ey! Pero es que no es contra mí. No es contra mí. No es contra mí. Sino es contra el entorno, es contra lo que son las leyes del mundo. Y yo no me rijo con eso. Y eso fue lo que dijo David. Y cuando los hombres intentaron convencerle a que matara a su enemigo, pero David les dijo que nadie debía tocar al ungido del Señor y que Dios mismo haría justicia. Y ahí vemos lo que dice Romanos 12:19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué tremendo, porque muchas veces estamos buscando hacer nuestra propia voluntad. Y esa es la gran lucha del ser humano con Dios. Por eso salimos del huerto del Edén. Por eso estamos viviendo tantos procesos a diario. Y por eso es que, aunque han pasado millones de guerras, volvemos a caer en guerra, volvemos a escuchar de guerra, volvemos a escuchar de maltrato, de maldad excesiva. Y usted dirá, ¿por qué? Como me decía un amigo esta semana, que decía, oye, pero es que el pueblo de Israel agarraba, creía en Dios, escuchaba la voluntad de Dios, pero 3 doritos después, ¡pum! Estaba cayendo en una tentación, estaba desobedeciendo, porque hay una naturaleza, iglesia, pero hay que estar contra de la naturaleza humana, ¿verdad? Y empezar a abrazar la naturaleza divina. Y eso es lo que estaba haciendo David. Decía, no. Quizás tú te puedes vengar, pero yo no. Y aquí los que están conmigo, nadie puede hacerlo. Entonces dice, qué generoso David, qué buena visión tuvo de que la venganza debemos dejársela a Dios y no tomarla por nuestra cuenta. Y así pasaron la noche, iglesia. Pero de madrugada David se acercó sigilosamente a Saúl y le cortó un trozo de manto que le cubría. A la mañana siguiente, Saúl y sus hombres comenzaron a descender la montaña. Y cuando estaban algo lejos, David llamó a voces a Saúl y le dijo, ¿por qué me persigues si yo no quiero hacerte daño? No hagas caso de aquellos que te dicen que quiero matarte. Mira, he tenido la oportunidad y solo te he cortado un trozo de tu manto. Eso te demuestra que no debes temer nada de mí. Y Saúl lloró y le contestó, si es cierto que eres mejor que yo. Sí, es cierto que eres mejor que yo. Por eso serás rey algún día. Y cuando eso ocurra, me vas a prometer que no matarás a mi descendiente. Y David se lo prometió. ¿Se había arrepentido Saúl de la persecución hacia David? No. Pero Saúl sí reconoció que el ADN de David era distinto al de él. Por eso le dice, es que tú eres mejor que yo. Iglesia, aquí no es que estamos buscando ser mejor que nadie para señalarlo. David no quería señalarle que él era mejor. David quería decirle que su intencionalidad era diferente. Y ahí es donde yo me agarro. Si este mundo nos mete en un cuadrilátero con el de la esquina, con familia, con el vecino, con cualquiera, es momento que el reino de Dios nos ancle y podamos estar sólidos y decir, mi ADN es diferente. Mi ADN es del cielo. La sangre de Cristo me libertó. No pago mal por mal, sino al contrario, entiendo que no es personal. David entendió eso. Sus hombres no, pero David sí. David sabía que había algo en Saúl, que aunque él le demostraba con acciones que no estaba en contra de él,
Y por eso le dice, hey, cuídate de aquellos que te están diciendo que yo te quiero matar porque no te quiero matar. Pero sí entendió que eso no podía definirlo. Dejemos de buscar excusas para decir que lo que nos hacen nos define. Que aquello que, yo le hice esto porque él me hizo esto. Yo lo traté así porque él me trató así. Yo hice mal porque me hicieron mal. De pequeño, de mediano y ahora de grande. Cortemos la cadena de maldad. Cortemos aquello que nos quiera anclar a unas leyes que no nos pertenecen. Al contrario, abracemos la esencia que está en Cristo Jesús y empecemos a conquistar los cuadriláteros con amor. Es necesario que la gente diga, hay algo diferente. Y no sé tú, pero yo me quiero agarrar de eso. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Esto fue Impregnados, Comunidad de Fe. Bendiciones.